Amados hermanos, cordial bienvenida. Un gozo poder nuevamente estar con ustedes e invitarles a nuestra reflexión en esta mañana para que podamos seguir conociendo un poquito la voluntad del Señor. Como ustedes bien saben, para los que de pronto nos están acompañando por primera vez, estoy tomando preguntas de la versión Reina Valera de 1960 y en la observación, aquí en este pasaje, estoy utilizando 3 preguntas únicamente del método inductivo. Para recordar, y de pronto que usted lo tenga presente, para una buena observación se necesitan hacerle 6 preguntas que nos dan claridad sobre el texto. Y es qué, sobre el tema que se está hablando, quién, de quién se está hablando y habla de los personajes, cuándo, el tiempo, dónde, el lugar, cómo, los detalles y por qué la razón del mensaje. Entonces, estoy tomando solamente 3 preguntas, no todas, porque el tiempo no nos alcanza, pero sí quiero que ustedes se orienten un poquito en lo que estoy considerando hacer y lo que quiero que nosotros todos podamos tener una buena interpretación de la escritura al tener una buena observación, una buena interpretación y una buena aplicación. Entonces, bienvenidos una vez más. Estoy aquí en Génesis 32. La pregunta para hoy, Génesis 32, 27. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y aquí a esta pregunta vamos a hacerle 3 preguntas, como ya lo expresé. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de esta pregunta? Entonces vamos a orar y que el Señor sea dirigiéndonos y guiándonos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de estar juntos, de ser edificados por tu palabra. Yo te ruego que seas tú quien des luz a nuestro entendimiento y por favor ayúdanos, Señor, a que hoy, Señor, por medio de esta reflexión, podamos aprender, Señor, que la autosuficiencia, Señor, la autoconfianza no es conforme a tu voluntad. No estás de acuerdo con esto. Solamente tú quieres, Señor, tener la victoria en nuestro corazón, mostrándonos que tú eres el Todopoderoso y eres tú quien hace las cosas. Muchas gracias por bendecirnos. Amén. Bueno, mis amados, ¿cuál es tu nombre? Génesis 32, 27. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué aparece esta pregunta allí? ¿Quién le está preguntando y a quién le está preguntando? Entonces, vamos a leer un poquito el contexto, así debemos hacerlo, mirar contexto. Si no nos da claridad el pasaje donde estamos, entonces nos vamos un poquito al contexto inmediato. 32, 22, voy a leer del 22 hasta el 30. Génesis 32, 22 hasta el 30. Y se levantó ya aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bueno, mis amados, entonces estamos viendo aquí que quien está preguntando es el ángel, eh, este varón que estaba luchando con Jacob. Este ángel le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Porque estaban allí solos y hay una lucha, como vemos aquí en la escritura, y le está preguntando, pero ¿por qué le hace esta pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mis amados, la pregunta, el por qué de que este ángel le pregunte a Jacob cuál es su nombre, pues le hace un poquito reflexionar verdaderamente sobre quién era él, cómo se veía realmente Jacob.
Y vemos que a través de esta lectura, Jacob se organiza, Jacob, su familia, todos sus bienes los organiza, hace pasar allí un río y se queda solo. Queda solo. Qué tan importante, ¿no? Qué tan importante que saquemos esos tiempos para en nuestra soledad tener una buena conversación con el Señor, una honesta conversación con el Señor y que verdaderamente podamos entender y hacer la voluntad de Él. Dice el 24, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hay, bueno, los hombres de Dios que estudian mucho más a profundidad la escritura. Muchos de ellos están de acuerdo que el varón que se habla aquí es el ángel de Jehová, era una teofanía, el ángel de Jehová. Y en Oseas, capítulo 12, del 3 al 5 o el 4, 12:4, dice la escritura, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Entonces parece, mis amados hermanos, que esto es muy diciente de que allí estaba el Señor Jesucristo presente, preencarnado, el Señor Jesucristo ya confrontando y teniendo esta lucha con Jacob. También, mis amados, debemos considerar qué era lo que quería hacer con Jacob allí solitos, ya no con mucha compañía, sin de pronto sus bienes, sus niños, sus esposas, ya solo. ¿Qué quería hacer allí Dios con Jacob? Bueno, seguramente, y por lo que podemos percibir, Dios quería derrumbar la autoconfianza, la autosuficiencia en la vida de Jacob. Vemos, mis amados hermanos, que aquí cuando el del 27, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Sabemos que el nombre de Jacob fue tomado porque él salió cogido del calcañar de su hermano Esaú. Salió allí, era suplantador, era engañador. Esa era la característica de Jacob. Y como lo hemos visto, mis amados, en las reflexiones, sí, Jacob tuvo grandes victorias con sus estrategias, con su autoconfianza, con su forma de obrar, logró muchas cosas. Logró obtener la bendición del Padre, logró que se le diera la primogenitura, logró que Labán le diera trabajo, logró la esposa que quería, logró, y de aquí ya vemos que estaba logrando el objetivo de encontrarse con Esaú, aunque todavía no lo habían hecho, pero ya con su forma, con su manera, con su estrategia, este hombre alcanzaba bastantes éxitos y había logrado muchas de sus metas. Pero allí está, Dios, el Señor, el ángel de Jehová y Jacob, solitos. Y es algo hermoso que lo que le dice ya el Señor a Jacob. En el versículo 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, mis amados, realmente Jacob venció. Bueno, sí, vemos que luchó, perdió, pero ganó. ¿Por qué digo esto? Que luchó, perdió y ganó. Porque también dice aquí la escritura que fue descoyuntado. En el 25, 32, 25 dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Perdió Jacob? Sí, quedó lisiado, ahí en el nervio ciático, quedó cojo, ya de por vida Jacob, no volvió a ser Jacob el mismo, no es que haya
nacido de nuevo aquí Jacob. No, Jacob tenía un concepto de Dios, sabía quién era Dios, se encomendaba a Dios, pero tenía un concepto muy intelectual de Dios. Sí, Dios era importante, sí, él podía recurrir a él, pero no era su esencia, no era él quien dirigía su vida, sino que él, con su autosuficiencia, su autoconfianza, su astucia, su humana sabiduría, iba a Dios para que Dios le permitiera hacer esas cosas. O sea que Dios no era verdaderamente su Señor, sino que era una ayuda que estaba necesitando Jacob en su momento y en su tiempo. ¿Se logró muchas cosas? Sí. Pero aquí vemos que este hombre, con el encuentro con el Señor, es transformado. Ya no se llamará más engañador, suplantador, sino ahora ya Israel. Porque Dios, aunque luchó con él, aunque Dios venció, pero también Jacob alcanzó la bendición. Si ustedes miran, mis amados, aquí en el 29, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob quería que le bendijera y alcanzó la bendición. Perdió porque fue descoyuntado su muslo, pero ganó la bendición. Bueno, mis amados, ¿y qué para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, es sencillo, es muy práctico, mis amados. Espero que ustedes lo miren de esa manera. Así como Jacob usa estrategias humanas y usó estrategias humanas y logró muchas cosas con sus estrategias, con su autoconfianza, con su autosuficiencia. Si somos honestos, mis amados, también a veces nosotros, con nuestra estrategia, con nuestra humana sabiduría, con nuestra sagacidad, con nuestra astucia, a veces alcanzamos cosas y logramos cosas. Pero recordemos que esas cosas que a veces alcanzamos realmente no son conforme a la voluntad de Dios, y usted y yo lo sabemos. Porque el Espíritu Santo nos da ese entendimiento. El Espíritu Santo nos incomoda, nos inquieta, nos molesta, diciendo no es lo correcto. Pero sin embargo nosotros luchamos, nosotros nos afianzamos allí, buscamos estrategias para lograr nuestros objetivos. Tengamos cuidado con eso. Espero en el Señor que no tengamos que pasar por de pronto una lucha como esta, si quizá no, que de pronto se ha tocado alguna parte de nuestro cuerpo y que quede ese recuerdo por todo el resto de nuestra vida. Yo no sé, puede ser. Pero también, mis amados, que Dios nos ayude para que podamos nosotros doblegar nuestro corazón, podamos humildemente, allí como se abrazó Jacob a lo último para que el ángel de Jehová le bendijera, así en esa dependencia, digamos, Señor, quiero, Señor amado, hacer tu voluntad, ayúdame a cumplir tu voluntad, Señor, deseo y anhelo hacer tu voluntad, quiero sujetarme a ti, Señor. Tú eres el vencedor, tú me has vencido y aquí estoy derrotado delante de ti. Entregar su corazón y dejar de usar nuestras estrategias humanas y nuestras formas, que muchas de ellas no son dignas del Señor. Mis amados, Dios les bendiga, una bendecida semana en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención.